Pensé que querías aportar. No. Parece que es fan de Wim Wenders y se Wim quedó Wenders, afuera. ha sido un gran director. Berlín Alexanderplatz es un Claro. clásico del cine mundial. Vos le preguntás yo y quería... él te explica, Ahí está, te desarrolla el tema. Gran director, por cierto. Bueno, vamos a la política. Dale, ¿Parece vamos. bien? Ya tenemos con nosotros a Miriam Bregman, legisladora porteña por el Frente de Izquierda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Miriam, ¿qué tal? Gracias. Gracias por venir a nuestro café, sin café todavía, pero bueno, lo estamos produciendo, bueno, por las dificultades. Son nuevos, son nuevitos. Por el horario daría, la verdad que sí. Sí, o un mate puede ser también. Sí, bueno, también. Quiero preguntarte en principio por lo que es esta medida de fuerza que han tomado los metrodelegados, ¿no? En este caso, están reclamando medidas de seguridad para el subte porteño, por eso no va a haber subtes desde las 8 de la noche aproximadamente. ¿Qué pensás? Mira, es un tema complicado el del subte. Cualquiera que viaja en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires ve, no solo históricamente, sino en el último tiempo, como la calidad con la ha bajado, la suciedad permanente que hay en el subte, y estamos atravesados por un tema muy importante que es el tema del aumento de tarifas, ¿no? Porque el gobierno de la ciudad propone un tema de aumento de tarifas. Con mi compañero Patricio del Corro, también diputado de la ciudad por el PTS en el Frente Izquierda, logramos la semana pasada parar ese aumento. Este es el contexto en el cual venimos en el subterráneo, ¿no? Donde los privados no hacen ningún gasto, el Estado compra todo, compra los materiales, compra todo, y el privado se lleva la ganancia. En ese esquema veníamos. Ahora aparece un nuevo problema, que es que además de todo lo que se denunció, que eran trenes que no estaban adaptados y que hubo que hacer cambios en las estaciones, recordarán ustedes que el subte estuvo cerrado incluso porque necesitaban adaptar todas las estaciones y la provisión de energía y demás para que funcionen los trenes. Ahora nos damos cuenta que esos trenes que compraron, que no servían, que se pagaron carísimos, que hubo un montón de denuncias, además tienen materiales cancerígenos. Entonces, estamos siempre como alrededor de lo mismo. El Estado paga las pérdidas y hay un privado que se lleva las ganancias y cada vez da peor servicio, y en este caso hasta con problemas para la salud. Que no es que los problemas de salud van a empezar ahora. Ustedes saben que ya el subte, ustedes lo han cubierto otras veces, ha estado parado porque han muerto trabajadores por las condiciones en las cuales prestan su tarea. Es decir, hay una decadencia absoluta en cómo se brinda el servicio, y el gobierno lo único que se ocurre es aumentar la tarifa y ver cómo prepara una nueva privatización. Bueno, de hecho en las tarifas, en lo que tiene que ver con el transporte, después del anuncio de Dietrich, se le preguntó claramente si esto iba a ir más allá del mes de junio. Y Dietrich dijo: yo no lo puedo asegurar. Hasta junio es el esquema que estamos presentando. Después no. ¿Te parece que hay terreno todavía después de junio para, y sobre todo estando tan cerca de 2019, ¿no? En esos meses, para que sigan los aumentos de manera descomunal? Sí, lo digo así, que hubo hasta ahora. No, y quiero agregar un tema más, y bueno, vos que seguís los temas económicos, creo que vas a coincidir conmigo. Está subvaluado en el cálculo de la inflación el impacto de las tarifas. Porque se sigue calculando el impacto de las tarifas con lo que antes impactaba una tarifa de electricidad, de luz o de viaje, con los porcentajes anteriores. Pero ha cambiado muchísimo la incidencia. No es lo mismo pagar 150 pesos de electricidad o un boleto de subte o de tren 4 o 5 pesos que pasar a pagarlo el doble, y en el caso de las tarifas de los servicios públicos de un domicilio, el triple o el cuádruple. Entonces, esto está impactando muy fuerte en el bolsillo de las familias, pero cuando se calcula la inflación no se calcula con este nuevo impacto, se sigue calculando con el porcentaje de incidencia que tenía antes en el cálculo de inflación. Por ahí esto puede parecer una cosa muy técnica, pero se siente en el bolsillo de cualquier familia. Vos le decís, bueno, antes vos te impactaba mucho pagar la luz, y no, eran 150 pesos, lo pagaba. Centralmente estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, porque en el interior hace mucho tiempo que las tarifas son caras. Y lo mismo está pasando con el transporte. El transporte, antes viajar uno iba a un lado a otro. Ahora las familias empiezan a cuidar, ya que voy al centro hago varias cosas, o cuánto gastan en el viaje, porque se hacen estos proyectos de si viajás 3 veces te sale menos. Es imposible, nadie va a estar calculando viajar 22 veces para que te corra el descuento, viajar. No, son cosas que son impracticables, y las tarifas están realmente afectando mucho. Creo que es uno de los grandes temas que le está trayendo el gobierno, incluso rechazo de mucha gente que lo votó. Tiene que ver con las tarifas, y las tarifas de los transportes son un gran tema porque cada vez se viaja peor.
Ahora, el gobierno viene de ganar las elecciones, Sí. de hacer una muy buena elección y en principio, según al menos algunos estudios de último momento, la imagen del presidente, si bien ha perdido peso, bueno, de todas maneras sigue siendo uno de los referentes que tiene mayor apoyo político. Y además te hago esta otra consulta con respecto a la oposición. No hay un referente en la oposición que pueda capitalizar por ahí lo que sí perdió el presidente. ¿Cómo estás viendo eso? Así, creo que eso es así, y hay dos cosas. Una, que el gobierno no es el mismo en octubre cuando ganó las elecciones, que creo que para ganar se dio una combinación de elementos, centralmente la polarización con Cristina Fernández de Kirchner. Eso jugó mucho entre si votabas el pasado o votabas el presente. Bueno, era una discusión muy armada con eso, que creo que le dio resultado al gobierno porque terminó ganando la elección polarizando con Cristina Fernández de Kirchner, como hace cada vez que le va mal, vuelve a resurgir esa polarización. Eso es por un lado, pero en diciembre cambió. Creo que eso le sirvió hasta octubre, pero que en diciembre, cuando intentó pasar el ajuste más fino, el ataque a los jubilados, jubiladas, pensionados, cambió el humor social. Lo logra aprobar a la reforma previsional, pero a fuerza de pactos con los gobernadores, pero a espaldas del pueblo, en contra del pueblo. Entonces, eso le terminó saliendo en contra, y creo que desde ese momento algo se quebró, incluso la propia base social del gobierno, la gente que lo votó, algo cambió, que ya el gobierno no está visto como antes. Y hay algo fundamental, creo, más allá de las encuestas, que a veces cambian y a veces también las toquetean un poco. Tenés que estar mirando quién hizo la encuesta para ver eso. Hay un humor social que cambió evidentemente, y te das cuenta por las medidas que toma el gobierno, que es un gobierno sin rumbo. Sube las tasas, baja las tasas, dice que el dólar suba, después sale a pararlo. No tienen un plan económico que pueda ir a algún lado, no tienen mucha idea cómo hacerlo. Lo único que se les había ocurrido era endeudarse, no les está resultando para parar todo lo demás, el déficit fiscal crece. Es decir, no tienen un elemento que puedan mostrar diciendo, bueno, en esto vamos bárbaro. Ahora, la inflación no es algo nuevo, ¿no? En la Argentina, digo, la inflación la veníamos prácticamente sufriendo desde el año 2007 a esta parte. Hubo estancamiento económico del año 2011 en adelante. Hoy la Argentina tiene algún tipo de reacción desde el punto de vista económico. Yo creo que obviamente no alcanza, crecer 2% para la Argentina es nada, no alcanza ni siquiera para sumar puestos de trabajo necesarios entre más de 200.000 personas que se tienen que incorporar al mercado de empleo todos los años, pero claramente digo, no es un problema nuevo en la Argentina. ¿Dónde está fallando la dirigencia? Y si de alguna manera la izquierda no es también parte de la dirigencia. No, la izquierda no es parte de la dirigencia que gobierna este país. Este país ha alternado el 83 a otra parte entre el peronismo y el radicalismo, y si vos mirás, los índices son peores a los del año 74. En el año 74, un ejemplo que me gusta poner, la desocupación era del 2%, 2,4% en la Argentina, con niveles de indigencia muy bajos. Y si vos mirás, la dictadura obviamente destruyó el aparato de salud, la educación, sentó las bases para ese gran ataque al pueblo trabajador, a la clase trabajadora, pero después del 83 para esta parte ha venido con picos inflacionarios, picos recesivos que se van alternando, y así se van alternando los gobiernos. Creo que nosotros por eso somos anticapitalistas, Bueno, porque de esa cuestionamos... época, el promedio de inflación fue del 80% anual, si tomamos en cuenta los periodos de hiperinflación, ¿no? 80% por año de inflación. Bueno, por eso te digo, son... Hacia atrás también tú habías tenido inflación, en la época de Perón también se había empezado a Claro, generar. yo lo que te estoy poniendo un ejemplo es que a partir de ese momento lo que cambia realmente es el impacto también en las condiciones sociales. Empieza a haber una desocupación estructural, empieza a haber un desempleo estructural que nunca se llega. Entonces terminamos discutiendo proyectos políticos entre los que te proponen un 30% de un 30% de desocupación y los que te proponen un 20%, o una discusión de inflación de 2-3 puntos, pero realmente cómo se han deteriorado las condiciones de la clase trabajadora, de los sectores populares en los últimos años, es terrible porque son cifras que no se recuperan. Por ejemplo, en el último tiempo, vos lo sabrás bien, se perdieron muchísimos empleos industriales. Esos empleos en la Argentina jamás se recuperaron, no hay manera, a veces crece un poquito o no. Ahora el gobierno muestra algunas cifras de recuperación, pero son en base a una recesión y, bueno, es más un rebote que un crecimiento por lo que fue el año pasado, ¿no? Pero por otro lado, también los empleos que se generan son empleos, lo que se llama monotributistas, que son empleos basura.
trabajos con contratos absolutamente precarios donde ni siquiera al trabajador se le reconoce que es un trabajador y paga un monotributo. Y respecto de esto, te pregunto por último, porque ya nos quedamos sin tiempo, pero es interesante lo que decís, porque ahora desde el gobierno, y lo anunció el presidente Mauricio Macri, dos temas rápidamente que no quiero dejar de hablar. Uno, el que tiene que ver con el tema del aborto, el planteo del debate por el aborto instalado en la sociedad, si crees en este planteo por parte del gobierno nacional, y por otro lado, qué es lo que pasa con la igualdad de género que se propone a través de un proyecto concreto, cuando en realidad hace un tiempo lo que se trataba era que el trabajador cobre menos, trabaje más horas, y en realidad estaba más cerca de la quita de derechos que de esto que se propone ahora muy cerca del 8 de marzo. Creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, un gobierno que no tiene ninguna variable que favorezca a los sectores populares, intenta recuperar imagen a través de estas medidas, que por supuesto que son demagógicas. Macri viene de decir cosas muy cavernícolas con respecto a las mujeres, no creo que sea el feminista menos pensado, como se dijo por ahí. Realmente yo no lo creo. Lo que creo es que toma un tema de agenda que por el cual las mujeres venimos peleando hace mucho, como es el de la interrupción voluntaria del embarazo, pero como no creo que sea una verdadera voluntad de este gobierno, creo que eso lo tenemos que debatir y lo tenemos que plantear porque implica que las mujeres tenemos que tomar esa demanda en nuestras manos, organizarnos, pelearla, porque si no lo hacemos, esto se pierde en los pasillos del Congreso como pasó. Como pasó siempre. Como pasó siempre, como pasó otras veces. Y respecto de lo segundo, bueno, hay que ver el nuevo proyecto que ahora acaba de presentar el gobierno con la paridad salarial, pero tiene bastante demagogia y poco de medidas concretas el de paridad salarial. Porque hay un reclamo histórico que es el de las licencias, que la licencia en el caso de los nacimientos, que los papás también puedan tomar esa licencia. Eso hay que verlo como se implementa, después cómo se baja. Pero ¿sabes con qué choca la realidad estos dos temas, tanto la paridad salarial como con que crece la desocupación y el empleo basura? Entonces, si vos tenés más de un tercio de los trabajadores y trabajadoras que no tienen ni siquiera un contrato regularizado, o en el caso de las mujeres, la mayor parte trabajando en el empleo doméstico con un 78% de trabajo informal, todo lo que pongas en la ley no va a tener ningún impacto en la realidad prácticamente, salvo para una pequeña minoría. Entonces es un tema que hay que analizarlo de conjunto. Te agradecemos muchísimo, Miriam, por haberte venido hasta acá, por estar en nuestro café de todas las tardes. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa.